Eugenia Presente, maestro. Buenos días. Presente, Eugenia, buen día. Gracias. María Santa Ana González Hernández. María de Los Ángeles Grajeda. No, ella no está. Albaluz Izaguirre Soto. María del Socorro López González. Presente, maestro. Gracias. A usted. Gabriela Miranda Morales. Presente, maestro. Muy bien. Judith Padilla Muñoz. Ojalá ya esté también bien. María Cristina. No está. Evaluz Robles Trujillo. Presente, maestro. Buenos días. Buen día. María Felicita Sandoval Joaquinero. Ana María Ulloa Bueno. Velasco Pineda Sabina Eloísa. Presente, maestro. Buenos días. Bien. 2, 4, 5. Allá en el inter o transcurso de la clase se puede, a lo mejor se van a ir conectando y al final damos un tiempecito para nombrar lista nuevamente y a los que no contestaron ahorita, ponerle su asistencia, ¿sale? Bien. Entonces, estuve recibiendo sus trabajos, gracias por su ánimo, por su atención y el tiempo que se dieron de enviarlo. Es parte pues de nuestras actividades, es parte de nuestro compromiso y responsabilidad al momento de tomar el curso. Pero también podemos considerar pues que hay a veces circunstancias que no nos permiten y no lo hacemos, pero igual, recibí los trabajos, cada uno ya quedó incluido en su carpeta de evidencias y algunos hacen comentarios, algunas de ustedes hacen comentarios con relación a que hay alguna partecita en el mismo desarrollo del problema o en el mismo desarrollo de la actividad que no le encuentran todavía cómo realizarlo. Miren, dejen a un lado su preocupación, su tensión. Ya saben que en cada sesión retomamos un poquito lo anterior, así que lo vamos a volver a practicar. A algunos a lo mejor no se les complica tanto y hacen sus actividades de manera excelente. Sin embargo, vamos a volver a comentar. Recuerdan que dijimos que el perímetro era una sola dimensión, lo que estuvimos trabajando al inicio del curso con algunos de los conceptos. Y que la dimensión es únicamente la longitud o lo largo, ¿sí? Entonces, si vamos a calcular el perímetro, pues hagan de cuenta que vamos a desbaratar la figura geométrica, la vamos a prolongar los lados y eso es el perímetro. Perímetro, medida de lo que hay alrededor de la figura. Peri, acuérdense que la palabra peri son conceptos o palabras que tienen un antecedente de idiomas, ¿no? Entonces, peri es como el periférico, lo que hay alrededor. En nuestras ciudades han construido periféricos para que los vehículos o las ciudades no se carguen tanto pues, de la carga vehicular, pues que no sea tan numerosa. Y aquí pasa lo mismo, perímetro, medida de lo que hay alrededor de la figura, sus lados. ¿Verdad? Perímetro, metro medida, peri alrededor. Entonces, pues es la suma de lo que mide cada uno de sus lados. ¿Sí? Podríamos decir, por ejemplo, que en el triángulo podría ser, es pregunta, podría ser, ustedes me dirán, podría ser que multiplicáramos 3 por L para calcular el perímetro de un triángulo, que lo hiciéramos así de manera estándar, 3 por L. No, maestro. No, ¿por qué no? Díganlo. Que a veces los lados no miden lo mismo. Por ejemplo, en el escaleno los lados miden diferente. Ok. Y exactamente. Y en el isósceles pasa algo parecido, 2 iguales y uno diferente. A lo mejor sí se podría aplicar el 3 por L en el triángulo. ¿En cuál de los 3? Equilátero. En el triángulo equilátero. Entonces, por eso, el perímetro del triángulo es
L más L más L. Ujú. Por esa característica que nos hizo el comentario su compañera Socorro, ¿verdad? Fue la que nos hizo ese comentario que no se podía hacer 3 por L porque es diferencia en sus medidas, ¿verdad? Bien, entonces, eso es claro. Ahora, en una de las actividades que hicimos, trazamos de manera, pues, sencilla, un triángulo y luego lo reprodujimos en la manera contraria y observamos que al momento de juntarlos o armarlos juntos, se transformaba en un cuadrilátero y concluíamos de que un triángulo está en proporción de 2:1 con relación al cuadrilátero, ¿sí? Entonces, por eso decíamos, y también decíamos que para calcular, por ejemplo, el área de un triángulo, como la relación de un cuadrado es 2 con el cuadrado es 2:1, pues entonces decíamos, es que el triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Por eso la fórmula o el proceso para calcular el área es base por altura dividido entre 2, ¿sí? Podemos hablarlo ya hasta de manera algebraica, ¿verdad? Sí. El triángulo es igual a un medio de un cuadrilátero, lo podemos manejar de otra manera, pero para nuestro asunto, en este caso el curso que estamos tratando, se trata de hacerlo lo más práctico y sencillo y entendible posible, ¿sí? Quizá quien hace los comentarios con relación a que no ha podido calcular bien el área, ya cuando entremos en parte a lo del cuadrilátero, va a encontrar esa relación más objetiva, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, por eso, para calcular el área de un triángulo se divide entre 2, porque un triángulo es la mitad de un cuadrado. Y nosotros ya sabemos, o de un cuadrilátero, ya sabemos que en un cuadrilátero es lado por lado o base por altura, ¿sí? Dependiendo del cuadrilátero que se trate, ¿sí? Bien, estuve observando los trabajos que enviaron, por ejemplo, el triángulo escaleno que alguien armó. Vimos que no había ángulos obtusos, sino que casi la mayoría, bueno, sí había un triángulo obtuso por ahí, pero que en su momento quedaba más o ofrecía más información hacia ángulos agudos y por eso su altura quedaba dentro de la superficie del triángulo. Y como comentábamos, si el ángulo obtuso abre a la izquierda y queda salido su vértice del último lado que tracemos, pues su altura la vamos a encontrar de manera externa, ¿se acuerdan? Y algunos así lo hicieron, ¿sí? Entonces, es muy importante la cuestión de observación también, ¿sí? Bien, ahora, ya para ir haciendo las comparaciones con los cuadriláteros y que se quede más comprendida la relación entre un triángulo y un cuadrilátero, nosotros ya tenemos en nuestro archivo, les envié un archivo al grupo y ahorita también lo acabo de subir al grupo de matemáticas oficial para que nos hagan el favor los compañeros de la administrativo de las oficinas, ponerlo para todos, aunque supongo que desde ayer algunos ya tuvieron o algunas de ustedes ya tuvieron la oportunidad de imprimirlo y te dieron el tiempo para darle una leidita, ¿verdad? Vamos a ir parte por parte tratando de entender el contenido de nuestro documento, de nuestra información y todo lo que haya que explicar para que no haya mucho problema y comprender bien la información que ahí nos están dando. Bien, entonces el tema y el archivo se llama los cuadriláteros, ¿sí? Dice, ahí nos están haciendo el favor de colocarlo, la primera página, los cuadriláteros. Si le aumentaron un poquito el tamaño para, también si lo quieren leer o los que no lo hayan impreso, pues ahí pueden tener la información. Entonces dice, los cuadriláteros
nos dice, los cuadriláteros son polígonos, o sea, figuras geométricas planas de 4 lados y tiene 2 diagonales. O sea, une 2 vértices que están colocados en sentido opuestos, vamos, ¿sí? Dice, se caracterizan por tener 4 vértices y 4 ángulos. La suma de sus ángulos internos siempre es de 360 grados. Por ejemplo, un cuadrado, un trapecio o un rombo. En esa partecita, si ustedes reflexionan un poco y regresan su memoria al triángulo, ¿cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? ¿Se acuerdan? La suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto de 180. 180. 180. Entonces, aquí ya podemos hacer una comparación o hacemos la relación. Si un triángulo es, o sea, es la relación de 2:1 con un cuadrilátero, pues entonces 180 de un triángulo y 180 del otro triángulo, pues nos dan los 360 grados. ¿De acuerdo? Por eso hay esa relación entre el cuadrilátero y el triángulo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Dice, estas figuras, vamos al segundo párrafo, párrafo, dice, estas figuras son también conocidas como cuadrángulos, porque tienen 4 ángulos, y son usadas en disciplinas como la geometría. La palabra cuadrilátero deriva del latín, de los términos quadri, que significa o que quiere decir 4, y latus, lados. ¿Sí? 4 lados. Y si ustedes recuerdan, los cuadriláteros es una familia con muchos elementos. ¿Sí? Muchos elementos, muchos miembros de esa familia. Y todos están relacionados, ya sea por los lados paralelos, por lados desiguales, por los vértices. ¿Sí? Entonces, es una familia grande, esa de los cuadriláteros. Bien, llevamos 2 párrafos. ¿Alguna duda ahí? Pregunten, por favor, ¿eh? Si no, para continuar. ¿Continuamos? Bien. Acuérdense que el que calla otorga, ¿eh? O cuando se está casando uno, hable ahorita o calle para siempre. Dice, seguimos, dice, los cuadriláteros se caracterizan por tener los siguientes elementos. El primer elemento, nos lo lee, por favor, Teresita. Nos lee el primer elemento. Abra su micrófono y nos lee el primer elemento. Lados Sí, son léalo. líneas o segmentos que se unen a los vértices y que pueden o no ser iguales entre sí. Ok. ¿No hay problema ahí? No, Ok. bueno, para mí no. Esos son los lados, ¿de acuerdo? Segmentos, líneas o segmentos de líneas que se unen a los vértices y que pueden o no ser iguales entre sí. Ok. Segundo elemento, por favor, ¿nos ayuda Socorro? Vértices son los puntos de intersección de los lados. Cada cuadrilátero tiene 4 vértices. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda ahí? ¿Nada? Continuamos. ¿Nos ayuda, por favor, Gaby, con el tercer elemento? Diagonales. Son segmentos que conectan vértices opuestos. Ok. Vértices opuestos. Y en un cuadrilátero nada más hay dos diagonales. Y se unen vértices opuestos, los que están enfrente de ellos. ¿Sí? Queda enfrente uno del otro. Diagonales. Seguimos. Por ahí se Sí, escucha. por Por ahí. ejemplo, maestro,
Permítame, Teresita, permítame. Por ahí se escucha algo de música, no sé. Está abierto un micrófono y como que vicia el espacio, el ambiente. Sí, a ver, Teresita. Pero, por ejemplo, en el cóncavo que estamos viendo ahí abajo, ahí se pueden hacer 2 diagonales. En el cóncavo. No, bueno, por eso dice que tiene 2 diagonales, ¿sí? Cada cuadrilátero tiene 4 vértices, por lo tanto se forman 4 diagonales. Tiene 4 diagonales, perdón, 2 diagonales. Ujú. Para todos es eso. Pero aquí, por ejemplo, si nosotros vemos, si nosotros nos fijamos de manera observación, si en el cóncavo es únicamente, acuérdense que es la clasificación, porque de repente se van a aparecer cuadriláteros de esa forma. Es una clasificación, ¿sí? Como Sí. era en la cuestión de los ángulos. Pero todos los cuadriláteros, ¿sí? Tienen 2 diagonales. Acá la cuestión es que se clasifican en complejos y en simples, Ah, ya, ya, ¿de ya. acuerdo? Por Sí, eso se gracias. llama así. Ok. Porque esa es una cuestión de que no es diferente para ninguno de los cuadriláteros. Tienen 2 diagonales. Ok. Vamos con el siguiente elemento que es ángulos interiores. ¿Nos ayuda, por favor, Eva Luz? Sí, maestro. Ángulos interiores son los ángulos visibles que están determinados por los lados, que son los, Que los perdón, conforman. perdón, es que lo pasé con mi Sí, sí, lector, sí. que los conforman. Los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Correcto. Ahí está. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? En cada vértice hay un ángulo, en cada vértice hay un ángulo y son 4 ángulos. Y la suma de esos 4 ángulos son 360 grados. Bien. Seguimos, por favor. Nos ayuda Sabina Eloísa con el último elemento. Sí, ángulos exteriores. Son los ángulos que se forman con líneas, lados imaginarias que continúan las líneas del cuadrilátero. Si se prolongan, ¿verdad? Si se prolongan en Sí. cada vértice, pues se forman ángulos externos. ¿Sí? Con los lados y con lo que se prolonga, aparecen esos ángulos. Y ya dependiendo del ángulo, pues es la medida que va a tener ese ángulo externo, que puede variar. Aquí lo interesante y lo importante es lo que ocurre en el espacio interno de los cuadriláteros, ¿sí? Pero sí que deben de considerarse que hay ángulos externos o exteriores al momento de prolongar cada uno de los lados. Y que luego si se cruzan esos ángulos esos lados que se prolongan, se van a generar, pues va a haber otro tipo de ángulos, perdón, que van a tener nombres pues que colineales, que adyacentes, pero eso, como dijo la señora en la televisión, es otra historia, ¿de acuerdo? Bien, llevamos esa primer parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, maestro. Ok. Ahora vamos a la otra parte que le causó, que nos movió ahí la información que trae y que nos decía Socorro, ¿sí? Dice, los cuadriláteros, el título dice, los cuadriláteros se pueden clasificar según su forma, en cuadriláteros complejos y cuadriláteros simples, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los cuadriláteros según su forma, ¿sí? Entonces, vienen 5, pues, grupos o clasificaciones de los cuadriláteros por la manera en que podemos nosotros encontrarlos y que tienen 4 lados, ¿sí? Y ahí está, dice, cuadriláteros complejos, cuadriláteros simples, cuadriláteros cóncavos, cuadriláteros convexos y cuadriláteros cruzados.
Vean cómo aparece cóncavo y convexos otra vez, ¿sí? Por los ángulos con los que de repente forman los lados, ¿sí? Bien. Dice, los cuadriláteros complejos son aquellos en los que dos de sus lados se cruzan. Complejos, ¿sí? Luego, los cuadriláteros simples son aquellos en los que sus lados no se cruzan y pueden ser cuadriláteros cóncavos, que son los que tienen algún ángulo que mide más de 180 grados. Y ahí tenemos el ejemplo abajito de color amarillo, si lo imprimieron a color, es el primero. Vean cómo los dos lados de la parte inferior del cuadrilátero forma un ángulo de mayor de 180 grados. Por eso pertenece a los cóncavos. ¿Se acuerdan de los ángulos? Ángulos convexos y ángulos cóncavos, toda la clasificación. Luego, los convexos o cuadriláteros convexos son los que ninguno de sus ángulos internos miden 180 grados o más. Entonces, ahí tenemos el cóncavo. Si se fijan, todos los vértices, los lados que se unen en su vértice, tienen ángulos, pues podríamos decir que miden menos de 180 grados. Aunque aquí podría ser un ángulo recto, porque mide 90, o podría ser un ángulo agudo, ¿verdad? Ahí entrarían esos dos tipos de ángulos en los convexos. Y tenemos el ejemplo de color rojo o naranja, el cuadrilátero cóncavo. ¿Sí? Miren, en el caso de las figuritas, como que allí tenemos una cuestión que a lo mejor no están, como que no están colocados los nombres correctamente. ¿Sí se fijan? ¿Sí se Sí, fijan? Con el Sí. cóncavo y el convexo. Ajá. ¿Sí lo observan eso? Es en la primera, estamos en la primera hoja. Sí. ¿Sí observan eso? Ujú. sí, Como que hay un error en la colocación de los nombres. A ver, en el Miren. cóncavo. Es más de 180 grados. Y si pero se fijan en el ángulo, en el cuadrilátero cóncavo, en el ejemplo que nos están colocando aquí, no hay ningún ángulo mayor a 180 grados. grados. No. yo lo estoy dibujando y puede ser que el ángulo que está, nomás que no alcanzo a distinguir las letras y no imprimí el No, no, documento. usted no hay problema. Es De lo ABCD. que Es ABCD. ABCD, sí, en todo es ABCD. Donde hace, no la punta como de la flecha, sino la parte trasera de la flecha, ahí puede ser que el ángulo interno sí mida más de 180 grados, maestro. ¿En Puede la ser. segunda? Ah, En la El D, segunda. ¿se refiere la Sí. compañera al D? A al la D. D, sí. Ajá, En el segundo ejemplo, el que está iluminado con color rosita. sí. Yo lo estoy dibujando aquí en mi cuaderno y de acuerdo a como lo veo que está dibujado, así a rumbo, Mide más de 180. y mide más de 180 grados ese ángulo Dentro. dentro, el interior. Ajá. Sí, por eso les digo que a lo mejor hay un errorcito ahí, porque se supone que los ángulos convexos, se supone que los ángulos cóncavos Mide como, son de 180 grados. Más de ¿Eh? 180 dice Ahí aquí en la... está, ahí está. Ujú.
Y Dice, también, y son si se- cuadriláteros que tienen algún ángulo que mide más de 180 grados. Es Pero el ese punto mide 3. como 200 y algo, ¿no? sí, Sí. midan ustedes el amarillo o el 80, primero. El amarillo 80, puede ser que 200, también mida más de 180. 200. A lo mejor no Mm. mide, sí mide 180 grados, ¿Cuál? Mm. ¿El El B? amarillo, el amarillo. Pero con el vértice B, En el vértice D, D. No, ese no mide más de 180. no, ¿no? Ok, no, entonces, Ese mide 121, 120, ok. Entonces, 120. quiere decir que no hay ninguna duda con relación a las dos figuras que tenemos aquí. no. Están bien ubicadas. Sí, Ok. La cuestión, la tirada era que ustedes me hicieran el favor de ver realmente al lado o a la parte interna del cóncavo, si hay ángulo que mide más de 180 grados, Sí, porque acuérdense sí, que el cóncavo mide Si es más. interno, sí. Sí, sí, es porque interno, sí. porque en algún momento nosotros visualizando podríamos observar que el de afuera, el que se forma con la letra D, sería el ángulo mayor, sí, Ajá. ¿verdad? Y nos podríamos Sí. confundir con lo que en su momento nos están informando arriba. En vez de manejar el ángulo interno, nos vayamos al ángulo externo, ¿me entienden? Sí. Entonces, aquí están bien ubicados, Sí. ¿sí? Ok, Porque Sí, ese lo que ángulo, pasa, si es interno, sí mide más de 180 grados. ok. Entonces mide más de 180 grados. Entonces, el, Mide 200 y algo. el cóncavo está correcto. Aquí la cuestión es, por ejemplo, de que va, no se me vayan a confundir con que, como viene al principio el cuadrilátero cóncavo, y como acá aparece su dibujo Ah, en el segundo término, en segundo lugar, ajá. no, por eso les decía, están mal ubicados, están mal los nombres, por eso en era lo cuanto que no, al orden, sí. el orden sí, ¿verdad? Sí, el Porque orden no, sí, maestro. como nos están manejando primero, 245. ajá, como nos están manejando primero el cuadrilátero cóncavo y aquí aparece En en segundo segundo lugar. lugar, no vaya a haber la confusión de que digan, no, a ver, ¿cómo? Si acá primero Más está el bien hay que cóncavo, fijarnos en la medida del ángulo. ándele, exactamente lo que yo les decía. El ángulo interno mayor en el caso del cóncavo sí pasa de los 180 grados, Sí, el D. ¿verdad? El D, el que se forma con el vértice D. Y en el caso del convexo, que está en primer lugar la figura, no hay No ningún tiene. ángulo mayor a 180 grados. Puede ser que el que se forma o sí que se aparece en el vértice D puede medir más de 90, puede ser 110, 105, pero no es mayor al ángulo llano, ¿verdad? Al de 180 grados. Bien, yo les decía, por la ubicación de la figura, no vaya a haber esa confusión, ¿de acuerdo? Por eso les Ujú. decía, no estarán cambiados, ¿verdad? No, pero ya los medimos y no. Y ya está, correcto. Sí nos da la información correcta. Por último dice, los cuadriláteros cruzados son cuadriláteros que tienen lados que se cruzan o se cortan. ¿Sí? Ujú. Aquí tenemos un ejemplo de cuadrilátero cruzado. ¿Lo observan? Sí. Y que podemos en su momento decir, ah, pero aquí nomás hay dos triángulos, ¿verdad? Sí. Sí, es que ese sí está confuso. ¿Verdad? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene más de 4 lados. Sí, pero si ustedes se fijan,
Hay un lado que es común a las figuras y se está cruzando. Por ejemplo, el segmento BC pertenece, Ah, ¿sí? es de Tiene las dos, dos. Se es toma de como los un solo dos. lado. Ajá. Se toma como un solo lado. O sea, se cuenta como un lado más para una figura y como para la otra, Ah, ok, el ok. segmento AD. O si une uno las 4 partes externas, maestro, con Ajá. segmentos de recta queda el cuadrilátero perfecto. También, si de manera, pues observándolo, hacemos Ujú, como la traslación de la figura derecha, por decirlo así, ujú, DC, y la ujú. movemos, se va a integrar y se forma un cuadrilátero, ¿verdad? Porque Ujú. ambas figuras, acuérdense lo que ya habíamos platicado en la primera parte. Estas dos figuritas, al momento de juntarse, que tengan un lado común, se van a integrar y van a construir un cuadrilátero, ¿sí? Con ese lado cruzado que tienen. Por ejemplo, el lado cruzado, por decirlo así, puede ser BC o puede ser AD. Y como decía su compañera, si bajamos a que el lado pequeño sea común a los dos, pues aparece el cuadrilátero. Se dan los cuatro lados. ¿O no? Sí, maestro. Si une uno A, B y B, C, se da el 4 lados. ¿Verdad? O, Estos problemas los ponen mucho en los exámenes Piense y en la prueba PA, con bueno, este tipo de cuadriláteros. de las observaciones, ¿verdad? Ujú. De Que uno, observar, que de uno calcule los reflexionar. lados, por ejemplo, de los triángulos y le dan a uno nada más la medida de la hipotenusa. Bueno, por ejemplo, pero como si nosotros ya sabemos despejar fórmulas, si tenemos Ujú, la práctica para despejar fórmulas, pues entonces podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? ujú. Podemos resolver. Ya no nos agarran tan forzados con la información. Maestro, ¿Verdad? ¿estos son Ujú. los axiomas de la geometría simple o Pues no? podríamos decir, Califican como tales. acuérdense que hay axiomas y dentro de esos están los teoremas, Ujú, ¿verdad? Entonces, son, son como tipo leyes, entre comillas, que se pudieran revisar en cada uno de los aspectos en geometría, ¿sí? y Axiomas, pudieran ser también principios, ¿no? principios, ¿sí? ¿Qué más podrían ser? Pues dentro de todo eso que entra en las características Ujú, que hacen diferentes, por ejemplo, entre los ángulos o entre los tipos de ángulos o entre los ángulos que aparecen cuando se cortan dos rectas, por decirlo así, o entre los ángulos que aparecen cuando se intersectan o se corta dos líneas paralelas con una perpendicular o con una diagonal. En fin, y aquí, por ejemplo, son las relaciones que hay entre toda esa información con las figuras geométricas. Como ven, las figuras geométricas, pues obviamente tienen relación con los ángulos. Y de acuerdo al tipo de ángulos son los nombres de cada figura geométrica. ¿Sí? Entonces, sí hay esos axiomas que son enunciados que nos dicen eh, qué tipo de relaciones, qué tipo de qué características, en fin, podemos nosotros encontrar en algunos aspectos geométricos y que son específicos de cierta figura geométrica, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros nos dicen, es una figura geométrica plana que tiene todos sus ángulos internos o miden 360 grados. Ah, pues 360 grados, digo, me voy a la familia de los cuadriláteros, ¿verdad? Sí. sí. Entonces,
nos dicen, si nos dan un axioma en ese sentido, pues ya podemos nosotros deducir que es una característica propia de los cuadriláteros, de nadie más o de ninguna otra figura geométrica. ¿Sí? Entonces, esos enunciados son los que podemos nosotros en su momento, les decía, revisarlos y tratar de reflexionar sobre ellos y entenderlos. Van a ir apareciendo, todo esto que estamos comentando está relacionado precisamente con esos enunciados, que en unos libros de geometría pues aparecen desde casi el principio, para que nosotros nos familiaricemos según vayamos estudiando ese texto de apoyo en geometría. ¿Sí? Bien, entonces ya llevamos estas familias, estas clasificaciones, estas características de los cuadriláteros. Pasamos a la segunda hojita. Ahora dice, dentro de la clasificación de los cuadriláteros convexos, dicen que estos pueden ser, uno, paralelogramos. ¿Sí? Ok. Dice que los paralelogramos, ¿qué son? A ver, Teresita, ¿qué son los paralelogramos? Sí, son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos y los lados opuestos son idénticos entre sí. También los ángulos internos opuestos son iguales entre sí y las diagonales se cortan en su punto medio. Ujú. Algunos ejemplos. Ujú. Ahora, algunos ejemplos ya nos dicen ahí. ¿Cuáles cuadriláteros están dentro de la clasificación de los cuadriláteros convexos y que pueden ser paralelogramos? Ahorita nada más nos vamos a basar, ya no vamos a hablar de la clasificación de convexos y todo eso, ¿no? Sino que vamos a irnos a lo que son los paralelogramos dentro de los cuadriláteros, ¿de acuerdo? Porque ya vimos la información anterior, leímos la información anterior y no quiero que nos vayamos a revolver con tanta concepto. Clasificación. Sí, para que no. Así lo que nosotros conocemos de manera práctica, ¿sí? Bien. Dentro de esta clase, dentro de este grupo de paralelogramos que tienen dos pares de lados paralelos, ¿sí? Está el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esos cuatro pertenecen a la al subgrupo de los cuadriláteros llamados paralelogramos. ¿Sí? Tienen dos lados paralelos. Y aquí tienen ustedes los ejemplos. El Sí. cuadrado, el romboide, el rombo y el rectángulo. Bien. Sí. El romboide aquí nos da ¿a quién le vamos o cuándo vamos a decir que un cuadrilátero es romboide? Y ahí también, ¿cuándo es el cuadrilátero? Le vamos a llamar rombo. ¿Cuándo le vamos a llamar rectángulo? Y ¿cuándo le vamos a llamar cuadrado? Sí. Dice, el romboide, ¿qué nos dice con relación al romboide? Socorro. Romboide, cuadrilátero que tiene 4 lados que Ujú. no forman ángulos rectos y los lados que son opuestos entre sí son iguales. Ujú. Ahí está. Y ya tenemos el romboide. Vean, dice. 4 lados que no forman ángulos rectos y los lados opuestos son iguales entre sí. Tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos, maestro. Podría ser, ¿Verdad? ¿verdad? Podría ser. Si nosotros queremos medirlo, si nos encontramos con que tienen esas características los ángulos, bueno, aquí no es tan bueno, puedo decir, se acepta como es, se aceptan como tal, ¿verdad? Aquí la cuestión dice que no forman ángulos rectos. Esa es una parte básica, ¿no?
Y ya tenemos ahí el ejemplo. Haga de cuenta como que colocamos un cuadrilátero de 4 lados iguales y lo jalaron, ¿verdad? Tiramos. Lo hacemos que Lo se vaya estiramos. como para el lado derecho, ¿ah? Ok. Vamos con el rombo. ¿Qué nos dice Gaby? ¿Qué nos dice Gaby con relación al rombo? Rombo. Ujú. Cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, pero que no forman ángulos rectos. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos el rombo. ¿Sí? No forman ángulos rectos. Y fíjese cómo en algunas informaciones que hay, dicen que podría ser el cuadrilátero de 4 lados iguales. Que nada más lo esquinamos, ¿verdad? Lo agarramos el cuadrilátero y lo ponemos esquina, como si su punto de apoyo es una esquinita, un vértice. Y ya lo convertimos al cuadrado en un rombo. Así lo manejan para que lo entendamos un poco más sencillo, ¿verdad? Más fácil. Porque dice, tiene 4 lados iguales. Ahí no nos saca de dudas si es un rombo o un cuadrado, ¿verdad? Pero ya con la Maestro, otra, sí. pero entonces, ¿cuál es la diferencia del rombo y el cuadrado si están nada más, digamos, ubicados para nuestra vista en una posición distinta, pero si miden iguales sus ángulos, pues Nada más entonces, que no forman ángulos rectos, dice. Que no forman ángulos rectos. Esa va a ser la parte importante, la parte característica que que hace la diferencia. diferencia. ¿Sí? Porque si ya que leamos en el cuadrado, ustedes mismas van a ver cuáles son las características o qué nos dice del cuadrado. ¿Sí? gracias. Dale. Bien, entonces en el rectángulo, ¿qué nos dice Felicitas? No está Felicitas, no está Felicitas. Sí está, pero, ¿qué nos dice con el rectángulo? ¿Ya yo? Sí, El Felicitas. rectángulo es un cuadrilátero que tiene 4 lados y cada par de lados paralelos miden lo mismo. Ujú. Al igual que los cuadrados, tienen 4 ángulos rectos. Ok. Entonces, vean ahí, por ejemplo, cómo también un cuadrado pudiera ser un rectángulo. Pero generalmente, si nosotros nos fijamos un rectángulo, siempre por diferenciación, lo construimos con lados más largos que los lados paralelos de diferentes medidas para diferenciarlo de un cuadrilátero, porque acá el cuadrado nos dice, ¿verdad, Sabina? ¿Qué nos dice del cuadrado ahorita para continuar el comentario? Cuadrilátero con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Ahí está. ¿Sí? Entonces el rectángulo podríamos así decir que es como si extendiéramos el cuadrado. El cuadrado. Y si se fijan, pues al cuadrado también pudiera considerarse como un rectángulo. Sí. Al final de cuentas, nada más porque generalmente construimos rectángulos con bases o con lados paralelos, un par de lados paralelos más largos que los otros. Eso es lo que para diferenciarlo de un cuadrilátero, simple y sencillamente. Pero el cuadrado es un paralelogramo. Tiene lados paralelos, nada más que su diferencia con todos los demás es que tiene sus 4 lados iguales, nada más. Porque al fin de cuentas, si se fijan, el rectángulo y el cuadrilátero son sus ángulos rectos. Pero la dimensión es diferente para los lados, ¿no? Ándele, o sea, para hacer la diferencia nada más. Sería cuestión de entrar de manera de lleno. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar un rectángulo de un cuadrado? Que eso sería tomarlo como un apartadito de esta parte de los cuadriláteros para poderlo leer sus axiomas, como nos decía su compañera,
y empezar a notar su diferencia o sus diferencias. Aquí mismo ustedes lo observan. El cuadrilátero, el cuadrado nos lo trazaron, nos lo dibujaron 4 lados iguales. En el caso del rectángulo, fíjense cómo ya dieron la diferencia. ¿Sí? Podría ser que tiene 2 lados largos y 2 cortos o algo Ándele, así. O como exactamente. dice, un par de lados paralelos miden lo mismo, ¿no? Cada par de lados. Ujú. Sí. Sí, Entonces, o dos lados cortos y 2 largos o algo así. así es, sí. Por ejemplo, podría ser dentro de una de las características, ¿verdad? Para poder hacer la diferencia, porque si no, entonces nos confundiríamos. Bueno, pues, ¿para qué trabajo yo con el rectángulo si el cuadrado pudiera ser lo mismo, verdad? Ujú. Entonces sería un punto aparte ver cuáles serían, qué características podríamos nosotros considerar para diferenciar un rectángulo con un cuadrado. Pero ahorita no vamos a entrar tan de lleno en ese sentido, en ese aspecto, para no Confundirme. atiborrarnos de mucha información, sino nada más checar, pues, formas como deben de tener o las formas que deben de tener en el caso de los cuadriláteros estos que se llaman paralelogramos. ¿Sí? Ujú. Ahorita si se fijan, no hay nada de información con respecto a cómo localizar el perímetro, cómo calcular el área. No hay información. Ahorita nada más es visualización de los cuadriláteros. Nada más. Ujú. ¿Sí? Okay. En el número 2 vienen los trapecios. Ujú. Y nosotros escuchábamos mucho la palabra trapecio en el circo y que estos señores que se aventaban del trapecio y que Los cirqueros. los trapecistas y que echaban maromas, Trapecistas. ¿verdad? Bueno, Ajá. de ahí viene porque la figurita que utilizaban precisamente era un trapecio para ellos moverse, andar de un lado a otro, ¿verdad? Volar, entre comillas. Dice, Ujú. son cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos que se llaman base mayor y base menor. Si ustedes se dan cuenta ya con esa información, base mayor y base menor, luego, si tenemos ya ya nos hemos recordado o hemos acordado en eso, hemos tenido, nuestra imaginación ya voló hacia lo que yo sé. Ah, pues sí, me acuerdo que calculaba yo esto y decía base mayor y base menor y en fin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Dice, son cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos y a esos lados paralelos se les llama base mayor y base menor. La clasificación de los trapecios o cuándo vamos a decir que es un trapecio y qué nombre le damos, hay trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectangular. Y cada uno con sus características o aquí con su información. Nos dice, por ejemplo, el escaleno tiene sus 4 ángulos internos desiguales. Y se fijan, acá en la siguiente hojita viene la figurita en la tercera hoja. O en la tercera, sí, tercera Sí. hoja. Sí, la tercera hoja. El escaleno, acá lo tenemos. Desiguales, dice, tiene sus 4 ángulos internos desiguales. O sea que ninguno mide igual. Y ahí está en el primer lugar, así como viene acá. Ya va, ya va. Luego, trapecio isósceles. Tiene los lados no paralelos iguales. Dice, tiene los lados no paralelos iguales. En este caso, es el último, es la última figurita de ese grupo. Trapecio isósceles dice, los paralelos son el de abajo y arriba, son paralelos en esta figurita. Y los que no son paralelos son iguales. Tienen la misma medida. Es la tercera figura. Reza por comando, oiga, no creas que por qué. Ahora, trapecio El que me rectangular. ve el celular y las tripas de Kira. Trapecio rectangular dice, tiene 2 ángulos internos rectos y 2 que no son rectos. En esta figurita, si ustedes se fijan,
tenemos dos ángulos rectos en el caso de los lados paralelos, Lado izquierdo. Ujú. del lado izquierdo, y los que se Lado derecho. forman del lado derecho, ¿sí? Tenemos dos ángulos diferentes. ¿Sí? Entonces, ya nos están explicando con estas figuritas los ejemplos de cada uno de estos cuadriláteros que pertenecen a la familia, al subgrupo de los trapecios. ¿Sí? Trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectangular. Dice pues que los trapecios tienen dos lados paralelos. Esa es la parte, ¿sí?, básica, y que se llaman base mayor, base menor. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos en los lados paralelos base mayor, base menor. En el caso del trapecio escaleno, pues tenemos ahí la figurita y podemos ubicar nosotros cuáles son los lados paralelos. El que está al lado izquierdo y el que está al lado derecho. En el caso del trapecio rectangular, sus lados paralelos es el superior y el inferior. Base mayor el de abajo, base menor arriba. Y en el isósceles igual. Dos lados paralelos, inferior y superior. Y son mayor, base mayor el que queda abajo, base menor arriba. O sea, esa característica son dos lados paralelos y que les vamos a nombrar base mayor y base menor. Esos son los trapecios en general. Y de acuerdo a sus ángulos y sus lados, son trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectangular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con confianza, ¿eh? Para no irnos a la carrera y después quedarnos pendientes que algo se nos pasó, pero igual retomamos la siguiente sesión y si hay alguna duda, vamos a platicamos sobre esa pregunta o esa inquietud, ¿sale? Bien, el tercer subgrupo de esos de la familia de los cuadriláteros, según la información que tenemos, son los trapezoides. ¿Sí? Ya, que trapecio, trapezoide, rombo, romboide. Entonces, esos eran los juegos de palabras que se tenían en este aspecto, ¿no? Dice, los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ninguno de sus lados paralelos entre sí. Y tenemos dos casos, que son los trapezoides simétricos y los trapezoides asimétricos o amorfos. En el caso del simétrico o de los simétricos, tienen un eje de simetría interno. Y en el caso de los asimétricos o amorfos, no hay o no existe o no tienen un eje simétrico. Oiga, maestro, yo eso de eje simétrico no entiendo a qué se refiere. Ok. Lo simétrico es lo que en su momento al observar la figura o un cuerpo, queda igual, tanto al momento de dividirlo, queda igual, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Ah, cierto, sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, en el trapezoide simétrico, si usted fija, de como un papalote que tiene una figura de un cometa, papalote que se arma para volarlo nosotros, por ejemplo, en su tiempo. Sí. Es un trapezoide simétrico. Tiene un eje de simetría del vértice superior al vértice inferior. Si nosotros le trazamos una línea, ahorita imaginaria, o si la quieren hacer ustedes, si la trazan de color, es lo que nos permite observar que tiene un eje simétrico, porque en ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha, queda la misma figura, o queda lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Pero es un solo eje simétrico, ¿eh? Es un solo eje.
Porque si ya decimos, no, es que también puedo trazar un eje simétrico de los vértices del lado derecho e izquierdo. Sí, pero ya no va a ser eje simétrico. Ya no va a haber simetría en este trapezoide. Porque ya no es del mismo tamaño el área o la superficie que queda arriba como la que queda abajo. ¿De Se acuerdo? pueden Entonces, unir nada más esos vértices, pero no sí, van a ser, no va a ser no, simétrico. exactamente. No va a ser eje de simetría o eje simétrico. Y en el caso del trapezoide asimétrico, pues como su mismo nombre, perdón, lo dice, pues no tiene eje simétrico. Perdone. Tuve una infección en mi garganta. Ya me estoy atendiendo, pero me llega una tosecita. Como me ardía mi garganta, pero ya pasó. La tos es lo que más queda, maestro. Híjole, y era mi pendiente, pues, el día de hoy. Pero bueno, aquí está. Tarda Entonces, mucho. el Maestro, trapezoide, dígame. le estoy oyendo que está tositos y tose. No sé si usted ha tomado unos dulcecitos que venden, se llaman para todos, pues se llama la tía Trini. Sí, Son sí, sí, unos dulcecitos de propóleo con miel. los tengo, los tengo. Ándele, échese un dulcecito de Me esos. tomé, ahorita hace rato me desbaraté, deglutí uno Ajá. y fui a comprar un medicamento que se llama Tesalón para ayudarme a quitar la tos. Ah, sí, es muy bueno el Y tesalón. por eso aguanté más, no se crea. Sí, Bueno, sí. entonces esta es la información que tenemos en este archivo que les envié. Lo vamos a dejar, porque también ya se nos acabó, no es por la tos, sino se nos acaba la sesión. Lo vamos a dejar ahí. Quiero que por favor ustedes lo vuelvan a revisar. Gracias, compañeros. Allá en la oficina, gracias a Claudia, Sandra y al otro compañero que no me acuerdo, no me aprendo su nombre. Para que lo vuelvan a revisar, tomen nota de lo que en su momento pudiera resultar con duda. Y si gustan, pueden entrar a las páginas que están ahí. Con una que ustedes visiten, busquen más información de los cuadriláteros. Y en la próxima sesión compartimos esa información para despejar las dudas que en su momento surjan. Si tienen el tiempo, obviamente, ¿no? Ya para la siguiente sesión vamos a trabajar con el perímetro y el área de los cuadrados, de los cuadriláteros. Sí, para avanzar en ese aspecto. Y también completar la información de la relación entre los triángulos y los cuadriláteros. Nada más en ese aspecto del área, ¿eh? Nada más. Ok. Oiga, maestro, Sí, dígame. si nos dio lista al principio, yo llegué tarde y Sí. pues nada más quería... Me falta María Santa Ana. Me falta Judith, precisamente, Judith. Sí, Allá. sí. Aquí está Judith, ya le puse su asistencia. Me faltaba Ana María también. Sí, ya estoy aquí, maestro, gracias. Muy bien, gracias. También Felicitas también está. Y también estoy, Ya maestro, está. presente. Correcto, muy bien, gracias. Santa María, Santa Ana y Alba Luz. Presente. Ok, Alba Luz. Correcto. Entonces quiere decir que Santa no se presentó, no está con nosotros ahora, ¿verdad? Iba a salir, ¿no? Iba a salir fuera, ¿no? Creo que sí, informó que iba a estar fuera. Por la vez pasada. Sí. Oiga, maestro, entonces dígame. esta vez no le vamos a mandar la información que encontremos. No. Nada más para que la compartamos. La siguiente en la sesión. próxima sesión le vamos a dar unos 10 minutos y luego vamos a entrar para empezar a calcular el perímetro y el área de los cuadriláteros. Ok. ¿Sí? Obviamente, si dentro de la información que ustedes revisan, leen, encuentran ya información relacionada
con esos procedimientos para calcular el área de los cuadriláteros. Aprovechenla, anótenla y vamos avanzando. ¿Sale? Ujú. Muy bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia y espero ya la próxima vez no estar con mi tosedera. Que ya me Que encuentre esté muy bien. bien. Muchas Gracias. gracias. Que tengan Gracias. feliz fin de semana Igualmente. y hasta la próxima si Dios quiere. Que Gracias. estén bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bonito Que fin de esté bien. semana. Igualmente.